Un día el mundo dejaré, su inmensa gloria ya veré, llegando al cielo cantaré. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso Él me llevó, al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió, y desde el cielo al revisar a mi terrestre caminar, seguro estoy que de probar. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso Él me llevó, al final de la jornada ya con gozo cantaré. Cristo mi camino guió, mi senda aquí enderezó, las sombras negras Él quitó, y la carrera gozó. Cristo mi camino guió, Cristo mi camino guió, paso a paso Él me llevó, al final de la jornada ya con gozo cantaré. Con Él yo ya reino. Se pierde aquí en la santa voluntad de Dios. No debemos lamentar, intentar recuperar. Nada de la tierra es eterna. Pablo nunca lamentó
Dios no suspira al que procura calificar lo que Dios determinó, es lo que sucederá. Cuánta gloria guarda el vencedor. Preparando Dios está lo que aún no vemos hoy, pero finalmente ocurrirá. A causa de la esperanza que guardada está en los cielos, demos gracias a nuestro Señor. Demos gracias a nuestro Señor. Gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Que razonemos menos acerca del gran poder de Dios. La incredulidad produce aflicción porque ofende a Dios, el Dios de amor. Si en su voluntad somos probados, saldremos de allí con el Señor. Las contrariedades que vienen de Dios señalando están cómo correr. No encontramos nunca en la palabra que aquí fácil sería la carrera al vencedor. ¿Cómo es posible no correr habiendo tanta provisión que el Señor ganó en la cruz? Bendiciones hay que no podemos recibir sin antes aceptar. Las pruebas que vienen por orden de Dios son para enseñarnos a confiar. El que tiene fe jamás se aleja de la lucha que ordena el Señor. Ninguna otra cosa
que no quiera él, podrá acontecerle al vencedor. El hacer y padecer la voluntad de Dios es la clase de fe que honrará al Señor. Es el más sublime acto de amor y de valor que a la gloria llevará al vencedor. Damos gracias a Dios por sus alabanzas. Siempre el Señor nos da, por medio de la alabanza, un hermoso mensaje y también luego por medio de su palabra. Creyente que forma en la gracia, también canta con el entendimiento, y esto es algo muy precioso. La alabanza espiritual no es espiritual si no tiene una base sobre la cual pueda estar firme. Esa base es la verdad. Y a medida que vamos conociendo la palabra, también nuestra alabanza va siendo más espiritual. Nuestra alabanza va siendo también más profunda. Y Dios ya recibe una ofrenda más abundante. Vamos a continuar estudiando el libro de Isaías. Y habíamos visto en el capítulo 40, en el verso 1, cómo Dios empieza con una gran consolación. Así vemos que empieza porque, como habíamos visto, aquí lo que encontramos es la gracia en acción. Este pueblo que estaba bajo la ley, porque ellos se pusieron bajo la ley, bueno, ellos se impusieron una carga que no pudieron llevar. Y el hombre, bueno, lleva ya de por sí la carga del pecado, la carga de sus pecados, de sus fracasos, por estar alejado de Dios. Y también, como sabemos, el apóstol Pedro dice, la ley es un yugo que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Por eso, como dijimos, aquí viene un tiempo de consuelo, un tiempo de descanso para el pueblo de Dios. Y esto también habíamos empezado a ver que empieza por medio de la vida de Cristo. Habíamos visto que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. La libertad que encontramos en la gracia, el hombre la puede alcanzar a través del nuevo nacimiento. Y habíamos hablado también que esa libertad, al final, para el creyente, será gloriosa. Esa libertad será gloriosa porque tendrá también un cuerpo de gloria. Solamente va a ser una manifestación exterior de lo que siempre tuvo por dentro. La palabra declaró, hablando de la hija del rey, toda hermosa es de dentro. Toda hermosa es en su morada o en su interior. Y esa hermosura realmente es la libertad que nosotros tenemos a través de la vida de Cristo. La vida de Cristo no está sujeta a la esclavitud del pecado, por lo cual tampoco está sujeta a la enfermedad ni a la muerte. Esa vida es la vida eterna que hemos recibido. Y como estamos considerando, vemos que desde esta parte, en esta nueva etapa, que vamos a empezar a estudiar, la segunda porción, la segunda parte de la segunda división de esta profecía,
justamente se encarga de ver esto, ver a Israel ya desde otro punto de vista. Porque ve, como hemos dicho, todas las promesas de Dios sobre este pueblo. En Gálatas capítulo 4 dice en el verso 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido bajo la ley. Note que cuando vino el cumplimiento del tiempo, y esto es lo que vamos a ver, que el tiempo se cumplió. El tiempo se cumplió. Entonces, la ley llegó a su fin, porque Dios envió a su Hijo nacido de mujer y tenía que nacer bajo la ley. Fue un tiempo donde la ley y la gracia habitaron juntas, estaban en la misma casa. La ley y la gracia habitaban juntas, pero una tenía que ser echada. No podía haber dos mujeres. Y dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Este era el fin, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esto es lo que está explicando el apóstol Pablo aquí. Vemos a Israel, estaba bajo la esclavitud del pecado y bajo la esclavitud de la ley, hasta que vino el Señor Jesucristo para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Está hablando del pueblo de Israel, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y esto es lo que Israel no pudo recibir. Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero esto tendrá un cumplimiento para Israel, esta calidad de realmente de ser una nueva creación. Ellos van a gozar en el milenio. Ellos van a gozar de los resultados de la redención. Porque el Señor vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Y dice, a fin de que recibiésemos la adopción. Sin la vida de Cristo no puede haber libertad. Israel no tenía libertad de entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu de Dios. Porque no tenía una nueva creación. Por eso, hablando hacia nosotros, hacia la iglesia, ahora el apóstol Pablo dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Un espíritu libre que puede entrar a la misma presencia de Dios, tiene un libre acceso. Y dice que por sí este espíritu, esta vida nueva que nosotros tenemos, clama, papá, papá, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que vemos que el tiempo de la ley ya pasó también para Israel. La ley le llevó a Israel a una esclavitud. Y realmente vamos a ver que Dios va a consolar. Dios va a consolar a su pueblo por tanto tiempo haber estado queriendo y buscando cumplir esta ley. Y así también habíamos visto que Dios consuela al hombre. Dios consuela al hombre. La ley, hermanos, llevó a Israel a la esclavitud, porque ellos fueron esclavos a Babilonia. Bueno, por ponerse bajo la ley. Pero vemos que Dios envió su Hijo. Y Dios volverá a enviar por segunda vez al Señor. Pero va a venir en gloria. Y va a venir para Israel. Para que lo que nosotros estamos gozando hoy, Israel lo empiece a gozar. Nosotros estamos gozando los frutos de la redención. Y recién su pueblo, las escamas se caerán de sus ojos y comenzarán a disfrutar de los resultados y del fruto de la redención en el milenio. Y
Ellos van a entrar también en una relación íntima con Dios. Sabemos que Israel es la esposa de Jehová. Y ellos van a entrar en una comunión muy íntima. Van a ser llevados a la misma presencia de Dios. Porque eso es lo que hace realmente la conversión. Y allí, hermano, ellos van a poder contemplar su glorioso rostro. Y también, como dice la palabra, dice, allí somos transformados de gloria en gloria. La gracia será realmente el medio por el cual Israel será transformado. Lo que nosotros hoy encontramos en esta gracia tan maravillosa, bueno, Israel va a encontrar en el milenio. Nosotros somos consolados, somos fortalecidos por los resultados de la redención. Nos apropiamos, gozamos de ellos. Solamente la gracia podía y puede, hermano, mostrar tanto amor de parte de Dios al hombre. Por eso vemos, como dijimos, que Isaías va a tener que describir todo esto, y esto va a ser una tarea difícil. Si no fuese por la capacidad, por el poder del Espíritu Santo, no podríamos describir esta gracia, lo que esta gracia hace en la vida de nosotros, y lo que va a hacer también en la vida de este pueblo. Y antes habíamos visto que Dios había impuesto 6 ayes. Primeramente, esto lo habíamos visto en el capítulo 5 de Isaías. Allí encontramos 6 ayes. En el capítulo 5 de Isaías encontramos 6 ayes, de los cuales vemos que Dios, por causa del pecado de Israel, Dios les puso sobre ellos estos 6 ayes. Estaban puestos sobre Israel. Luego encontramos las cargas a las naciones. Y luego encontramos también los ay, especialmente para Israel, que son ay de advertencias, a diferencia, habíamos visto, de las naciones. Y todo esto era el trabajo de la ley. Así que la esperanza de esta nación, vamos a ver bien que es el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo no solamente puede haber esperanza, solamente puede haber esperanza para el hombre y también para Israel. Porque el Señor Jesucristo justamente vino a hacerse responsable y a llevar Él la carga de su pecado, la carga de su condenación. El Señor vino a llevar. Por eso Él dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, en el verso 28. Y esto es lo que vamos a ver en esta parte de la profecía de Isaías. Vamos a ver a otro llevando la carga. Vamos a ver que Dios va a ser como aquel que levanta el yugo de la cerviz de su pueblo. Y vamos a ver justamente la voz de la gracia. Venid a mí, todos. Va a invitar a todos para que vengan y dejen su carga, para que dejen su pecado, para que dejen su condenación, para que dejen todo el resultado de lo que ellos han hecho mal. Dios le había impuesto carga al hombre bajo la ley, pero Cristo le quita esa carga. Y esa carga no es que es dejada a un costado y es dejada ahí, sino que Él carga sobre sus hombros, hasta subir en una cruz y hasta finalizar realmente la obra. Por eso vemos que es tan hermoso lo que Dios nos muestra aquí. Y dice, vamos a volver a ver en Isaías capítulo 40. Podemos leer, dice en el verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado,
¿qué doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados? Bueno, aquí vemos que Dios envía y le dice a sus mensajeros, hablad, hablad, hablad al corazón. Y así la gracia tiene como blanco principal el corazón. Cuando Dios dio la ley, ellos, bueno, se apropiaron de la ley de una manera teórica, de una manera intelectual. Incluso trataron de hacerla más abarcativa, porque ellos la entendieron de manera racional. La ley no provocaba amor, provocaba temor. Pero vemos que ahora no dice hablada a la mente, sino que a diferencia de la ley, la gracia habla al corazón. La gracia habla al corazón. La ley hablaba realmente y penetraba realmente el razonamiento del hombre y provocaba mucho temor. ¿Quién iba a poder realmente llegar a cumplir esa ley? La ley que amenazaba. Dice en 2 Corintios capítulo 3, dice en el verso 6. 2 Corintios capítulo 3, en el verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Tenemos un nuevo pacto. Y dice no de la letra, no de la letra, de una letra fría, sino que este pacto es profundo, cava profundo en aquel que recibe a Cristo, que recibe el Evangelio. Por eso dice, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, o sea, da vida, da vida. Así que vemos que ya no es un frío mandamiento lo que vamos a encontrar aquí, que pone bajo muerte al que lo recibe. Y así habíamos visto en el Evangelio de Juan, como la hermana explicaba. Habíamos visto a Nicodemo. Nicodemo racionalmente comprendía la ley. Ellos se hacían llamar los fariseos, maestros de la ley. Pero ellos no conocían realmente el espíritu de la ley. No conocían realmente la profundidad que había en esa ley que Dios le había dado. Pero ellos se llamaban a sí mismos maestros, pero no conocían realmente a Cristo, no podían reconocerlo, porque justamente ellos veían a la ley como una teoría. Ellos querían aprender cosas exteriores. Pero vemos que la gracia no es así. Muchos quieren tomar también la gracia como un conocimiento. Pero hermano, la gracia realmente es totalmente diferente. Obra en el corazón. Obra en el corazón. Por eso Dios dice, hablad al corazón de Jerusalén, palabras de gracia. Hablando de su gracia, de las promesas. Ya es tiempo de consuelo, de consolar a este pueblo. Y dice, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido. Ya llegó el tiempo. Ya llegó el tiempo. Y otra vez tenemos que ver que esto tiene un doble cumplimiento. Esto pasó, este tiempo llegó cuando el Señor vino por primera vez a su pueblo. Pero como ellos no lo recibieron su tiempo de salir de debajo de la ley, se postergó. Ellos están todavía bajo la ley. Ellos van a salir de debajo de la ley recién cuando el velo les sea quitado. Ese velo solamente por Cristo será quitado. Ellos todavía quieren cumplir la ley, pero dice el Señor, ya es tiempo que ya dejen de querer cumplir la ley. Es tiempo de que su pecado sea quitado. Su tiempo ya fue cumplido, ya fue anunciado, dice. Así dice Dios. Ya no tiene que llevar el peso de su pecado, de su condenación. Ya es cumplido. Ahora hay un Salvador.
Y dice que su pecado es perdonado. Esto era lo que no podía hacer la ley. La ley era ley. La ley tiene muchas cosas buenas, es justa, es del cielo. Pero la ley no tiene misericordia. No puede mostrar misericordia. Para que la ley realmente pueda recompensar a una persona, esa persona se lo tiene que merecer. Entonces algo tiene que ocurrir para que esta ley sea quitada del medio. La ley no podía ser quitada del medio para que Dios pueda avanzar hacia el pecador con sus brazos llenos de bendiciones de gracia, así porque Dios quería. Por eso aquí hay una palabra, hay una frase que nosotros vamos a, con la ayuda del Señor, vamos a entender bien. Dice que su pecado es perdonado. Y dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Bueno, acá vemos, si nosotros leemos y no llegamos a entender, si no comparásemos con otras versiones y por medio del Espíritu Santo llegásemos a investigar, pensaríamos que Dios le hizo pagar el doble. Y así hay hermanos que, bueno, leen esto y dicen, pagó el doble, dice. Pero esto no se refiere a que Israel pagó el doble o que el hombre haya pagado el doble. Sino que vamos a ver que esto representa, esto era una boleta o una factura que se le daba al que había pagado la deuda. Especialmente cuando un israelita tenía mucha deuda, se ponía a la puerta de la ciudad con un clavo y allí él ponía toda su deuda con el deseo de buscar un benefactor. Este hombre estaba impedido porque no podía pagar esa deuda. Solamente necesitaba o que le perdonen la deuda o que alguien le pueda ayudar. Alguien que sea un benefactor. Alguien grande. Y si no, este hombre iba a quedar en bancarrota. Podía perderlo todo. Y así estábamos nosotros, hermanos. Nosotros estábamos así, en bancarrota. Pero justamente cuando él encontraba a alguien que se haga cargo de su deuda, ese hombre agarraba, y era la costumbre tomar ese papel, tomar ese lugar donde estaba todo lo que debía, toda su deuda, y doblarlo. Una vez que se doblaba, era señal de que él se hacía cargo de su deuda. Y dígame, hermano, si esto no es justamente lo que la gracia de Dios ha hecho con nosotros. Nosotros también necesitábamos un benefactor. Así de impedido estábamos, porque nuestra deuda era grande, era impagable. Dice en el Salmo 49, en el verso 7. En el Salmo 49 dice en el verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Mucho debía el hombre por causa de su pecado. El hombre que había sido creado para glorificar a Dios no cumplió su parte. Debía obediencia. Le debía realmente todo a Dios. Y aún el pecado, bueno, puso al hombre en una deuda que era imposible de pagar. Por eso dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Estábamos así en bancarrota. Ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio. Y no se logrará
jamás. Estábamos imposibilitados, hermano, por causa del viejo hombre, de la naturaleza caída que tenemos, de ofrecer algo a Dios. Su ira estaba sobre nosotros. El hombre es pecador en naturaleza y en acción. Por sus hechos y por su naturaleza, nada puede Dios recibir en parte de pago de un hombre pecador. Pero note que Dios dio todo para rescatarnos. Dios dio a su Hijo. Dios proveyó la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él proveyó todo. Él se puso como nuestro benefactor. Y hermano, para nosotros es gratis. Justamente eso significa la palabra gracia. Para el hombre es por gracia. Es un don, es un regalo. Porque el precio ya fue pagado. Y esto es lo que va a poder ver Israel. Dice que doble ha recibido de la mano de Dios. Ellos van a recibir con los brazos abiertos lo que despreciaron hace 2000 años atrás. Ellos despreciaron a la misma gracia en persona. Despreciaron a aquel que venía con sus manos cargadas para pagar su deuda. Despreciaron. Y por causa de eso, ellos quedaron bajo la ley. Ellos quedaron con una deuda. Y aún dijeron, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Cuántas cosas Israel está llevando, hermano? ¿Cuántas cosas este pueblo está llevando por causa de su desobediencia, por causa de su pecado? Pero vemos que dice la palabra en Colosenses capítulo 2, dice en el verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Acá está hablando de la ley. La ley era una lista, era un acta que mostraba detalladamente nuestra deuda. Cuando estudiamos Éxodo habíamos visto que cada parte de la ley estaba puesta para mostrar una tendencia del hombre. No es que Dios decía, bueno, quizás sea así. No, Dios sabía que el hombre no miraba por otro, era descuidado y, bueno, la ley fue puesta y sus ordenanzas para que el hombre vea que no puede pagar el precio, pero va a intentar pagar. Y muchas veces el hombre piensa que cumplió la ley. Pero la ley no puede ser cumplida por un hombre terrenal porque la ley es espiritual y el hombre es carnal vendido al pecado. Entonces es imposible. Pero el Señor vino para anular el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Estaba en nuestra contra, era un debe. Esta era nuestra deuda. Todo lo que decía la ley tenía que ser cumplido. Y Él vino quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermano, el Señor pagó. El Señor pagó. Toda esta acta, cada punto que mostraba todo lo que nosotros debíamos. Los pecados de toda la humanidad fueron pagados fuera de la puerta un día. Hermano, Dios ha sido propiciado para siempre. Dios fue propiciado. La ira de la ley fue saciada. Y Dios, hermano, hasta ahora había sido visto enojado porque quería cobrar la deuda. Pero ahora, por medio de la redención, Dios puede mostrar su gracia. Cada vez que el hombre recibe a Cristo, está diciendo, yo recibo la gracia de Dios. Y yo acepto a mi benefactor. Yo acepto que el Señor
pagó la deuda por mí. Entonces, cuando nosotros reconocemos que Dios fue propiciado por Jesucristo, en ese momento nosotros también somos reconciliados. Allí se produce la reconciliación. Porque la reconciliación, hermano, es el resultado justamente de que el Señor pagó todo. Dios no está más airado con el hombre. Dios, por medio de la redención, va a mostrar todo este consuelo, todo este amor nuevamente a su pueblo. Hermano, podemos gozar porque el Señor nos ha entregado el doble. Esto nos hace acordar a una factura. ¿Vio cuando usted paga algo? Hay una persona, nosotros teníamos un talonario cuando teníamos antes un negocio, y poníamos un papel carbónico. Después, bueno, se hacía con impresora también, porque la FI pedía así. Pero usted tenía un talonario y cuando se pagaba algo, esa boleta era doble. O sea que se ponían dos. De ahí viene esa costumbre de hacer dos. Porque una era un comprobante. Un comprobante. Y así el Señor, hermano, hizo ese comprobante. Nos dejó el comprobante. ¿Y dónde nos dejó ese comprobante? En la cruz. La cruz fue el comprobante, hermano, de que el Señor vino a pagar la deuda. Y note lo que sucedió en la cruz. Vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el verso 30. Evangelio de Juan, capítulo 19, en el verso 30. Y dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Acá vemos la deuda pagada. El Señor completó. Y note que cuando Él estaba en las últimas agonías, cuando ya estaban los últimos gemidos antes de su muerte, Él estaba rendido. Jesús, y encontramos al Señor, aquel que tenía que llevar nuestro dolor, nuestra enfermedad, al varón de dolores, aquel experimentado en quebranto. Vemos que Él grita, consumado es, hecho está, fue acabado, se completó el pago. Así gritó el Señor, mirando que el hombre iba a ser realmente librado de la deuda para siempre. Y esta palabra consumado es, viene del griego de la palabra tetelestai. Tetelestai. Que significa el trabajo se ha terminado. Y esto realmente nos muestra lo que el Señor quiso decir en la cruz. En el griego, como dijimos, volvemos a repetir, es tetelestai. Esta palabra era muy significativa, porque primeramente esta palabra se usaba en la batalla. Se usaba cuando había un guerrero batallando. Y ahí estaba, venciendo. Y vencía. Así en los tiempos antiguos. Y quizá había un ejército detrás de él. Pero luego de terminado el combate, el enfrentamiento, este soldado levantaba la bandera. Se levantaba y gritaba, tetelestai, mostrando que la batalla había finalizado.
Y esto es realmente muy importante, porque ahí el Señor es donde ganó la mayor victoria. Que el Señor nos pueda revelar esta frase, consumado es. Que podamos, hermano, realmente ver que este no fue un grito como muchos dicen, un grito de derrota. Este fue un grito victorioso de aquel vencedor que vino a terminar una obra, que vino a pelear una batalla en nuestro lugar. Nosotros ninguno podríamos haber venido a terminar. Ninguno de nosotros teníamos la capacidad. Pero el Señor se levantó. Se levantó. Se levantó por toda la humanidad y peleó por ella en la cruz. Esta frase también era utilizada por los siervos. Por los siervos era utilizada. El amo tenía un siervo y le encargaba que vaya a hacer una tarea. Quizás muy difícil, que le llevaba un tiempo. Pero cuando ya era hecha, el siervo venía a su amo y le decía, tetelestai, hecho está, terminé, Señor. Esto es lo que está diciendo el Señor. Esto es lo que está diciendo el Señor. Terminé. Así Él dijo ya antes de la cruz, cuando Él ora en su oración sacerdotal. Qué hermoso. Porque dice, podemos leer en el Evangelio de Juan capítulo 17. Podemos leer, dice el verso 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, tan dependiente de su Padre. Él no se glorificó a sí mismo. Él no vino a glorificarse a sí mismo. El Padre mismo le iba a glorificar. Y dice, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esta es la oración sumo sacerdotal del Señor. Y dice en el verso 4, yo te he glorificado en la tierra. Y habla por fe y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Qué siervo obediente fue el Señor. Él acabó la obra. Hecho está. He consumado la obra que tú me diste que hiciese. Estaba hablando por fe. ¿Por qué podía hablar así el Señor? Porque la cruz era segura. La cruz era segura. Él fue el único hombre que nació para morir. Y vemos que Él utiliza esta frase. Ya terminé, Señor, dice. ¿Cuánto el enemigo se opuso para que Él termine esta obra? Para que Él pague todo. Esta frase también se utilizaba al cancelar una deuda o al hacer también una compra. Con esta palabra, tetelestai, se daba por concretada una venta o se daba por cancelado el total de un pago. El Señor pagó por todos nuestros pecados. Hay un folletito que hace unos años atrás, junto a mi mamá, junto a mi esposa, hicimos. Y dice, ¿usted sabe que Cristo pagó por todos nuestros pecados? El hombre no tiene que hacer nada. El Señor ya pagó. Y fue tan abundante la sumatoria de
de la cancelación de su pago, que no solamente alcanzó para pagar la deuda del hombre, sino que alcanzó para redimirnos, para comprar el rescate de todos los hombres. El Señor nos ha comprado, ha dado por terminada la transacción. Hoy somos del Señor. Cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo, fuimos comprados a precio de sangre. El Señor pagó nuestra deuda. No nos sentimos, no tenemos más conciencia de pecado. La ley constantemente le hacía acordar al hombre que era pecador. Pero la gracia nos hace acordar constantemente que hemos sido comprados a precio de sangre y que el Señor, en ese momento donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En la vida del Señor encontramos esa gracia anticipada dada al hombre. Por el Cristo resucitado, nosotros, hermanos, encontramos la evidencia de que realmente Él pagó. Pero vemos aquí el doblez. La gracia nos fue dada, hermano. El doblez nos fue dado. La gracia ya nos fue dada. El Señor nos regaló esta gracia. Ahora, hermano, nuestra parte es poder conocerla. No busque otro mensaje. Hermano, no busque otro mensaje. No vaya a otro mensaje. Por más que le haga temblar el alma. La gracia edifica. La gracia apunta a la nueva creación. La gracia transforma. La gracia le tiene a usted en la misma presencia de nuestro Padre Celestial, sentado en los lugares celestiales, con Cristo Jesús, unido a Él. Pero todo esto hecho fue por fe. Todo esto fue hecho por fe. No fue por un esfuerzo. Usted no tuvo que hacer nada. La gracia ha provisto. El Señor nos ha recibido como al hijo pródigo. ¿Qué deuda tenía el hijo pródigo? Pero vemos que en su lugar murió un becerro gordo. Sí, la gracia se encargó. Así que vemos que la transacción se fue diluyendo hasta que se terminó. El Señor dijo, consumado es. Consumado es. Y encontramos algunos puntos en cuanto a, vamos a volver a ver, por lo menos para que quede un poco más claro, en cuanto a la cancelación de la deuda. Primero, Él expresó y dejó en claro con su obra que se cumplieron todas las profecías referentes a su muerte. Él tenía que dejar en claro. Por eso dice en el Evangelio de Juan, capítulo 19, en el verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya estaba todo cumplido, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y luego en el verso 30 dice, cuando Jesús ya hubo tomado el vinagre, porque eso estaba escrito en la escritura, allí recién Él dijo, consumado es. Él tenía que terminar de cumplir todas las profecías referentes a su muerte. Eso pasó en la cruz. Cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, vamos a estar reunidos y uno estará en el medio. Ese será un cordero. Pero no va a ser un cordero vivo, sino un cordero inmolado. Eso nos habla que vamos a seguir aprendiendo de la cruz. Nosotros, hermanos, vamos a seguir mirando a la cruz y va a haber mucho para aprender. Hoy vemos muy poquito, hermano. El Espíritu Santo nos puede revelar tanto. Pero en el cielo encontramos todos mirando ese momento. Ese momento donde los ángeles realmente veían al Hijo
dándose en plenitud a su Padre. Así que vemos que primeramente Él expresó claramente que su obra había sido cumplida referente a las profecías que había en cuanto a su muerte. Bueno, luego también vemos que con este consumado es, Él expresó que todos los tipos, que todas las figuras, que todas las sombras que le representaban, fueron representadas en Él. Él fue, hermano, aquel que cumplió toda la voluntad de Dios y fue aquel que fue mostrado en todo el Antiguo Testamento, en figuras, en tipo y en sombra. Todo se aclaró en la persona de Jesucristo. En Cristo, y cuando el Señor dice Él murió en la cruz, terminaron todos los tipos, todas las sombras. Y de allí en adelante hoy encontramos la sustancia, la realidad. Vemos qué tremendo el alcance del consumado es. Luego encontramos que con este consumado es que la ley fue cumplida. La obediencia requerida fue consumada. Cristo hizo la perfecta voluntad de su Padre. Por eso luego dice en la oración sumo sacerdotal, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero ahora dice también en el verso 5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por eso su Padre le resucitó, porque Él cumplió la ley, porque su obediencia fue perfecta. Toda la obediencia requerida por la ley, bueno, fue cumplida. Por lo tanto, el Padre le resucitó y le dio un lugar a su diestra. Y así vemos cómo la cruz, por la fe, vemos a Cristo hablando por la fe. Por allí hay alguno que dice que Dios no tiene fe. ¿Cuántas veces encontramos, dice Jesús, tené la fe de Dios? Dios por la fe habló y fue hecho. Y Dios nos da de esa fe para hacer. Vamos a ver también, dice, en este consumado es lo que expresó el Señor. Fue que el poder de Satanás, el imperio que tenía de la muerte, también fueron terminados. El Señor venció al que tenía el imperio de la muerte. Le vemos como un vencedor. Y habíamos leído, dice que le levantó y le exhibió públicamente en vergüenza, exhibidos como completamente vencido y derrotado para siempre. Así fue exhibido Satanás. La cruz es la base de nuestra victoria. No podemos ir a otro lado. En la cruz. También vemos que con este consumado es, Él expresó el pago, como hemos visto, por nuestros pecados. La justicia de Dios fue totalmente, realmente cumplida, saciada en ira. La ira de Dios en justicia fue totalmente derramada en el Señor. No fue fácil llegar a decir consumado es. Nosotros miramos y quizá usted nunca vio a la cruz tan de cerca. Luego podemos, cuando estemos estudiando quizá Levítico, vamos a ver más. Pero hermano, la cruz, cuántas cosas encontramos en la cruz. Allí se completó toda la figura, todo lo que el Señor tenía que ser, allí se completó. Y allí el Señor pagó, hermano, hasta el último centavo. Así como habíamos visto en la parábola del buen samaritano. Bueno, hay alguien que se hizo cargo de nuestra deuda. Alguien que nos levantó
Por eso entendemos, hermano, cuando en Getsemaní dice, Señor, pasa de mí esta copa. Él debía tomar la copa. Esa copa estaba llena de ira, llena de juicio. Y todos los pecados iban a ser derramados sobre el Señor, y junto con los pecados toda la ira de Dios hacia esos pecados. Y Él tenía que beberla toda. Él tenía que beber esa copa. Hasta la última gota Él tenía que beber. En el Salmo 42 dice en el verso 7. Salmo 42. En el verso 7. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Así como la hermana en el Evangelio de Juan enseñaba. Están las cataratas del Iguazú. Usted va y hay una baranda donde usted se agarra y vibra la tierra. Porque hay una cascada muy grande y cae en un abismo. Y así fue realmente de profundo el lugar que el Señor ocupó en la cruz. Y así fue realmente todo lo que Dios derramó sobre su Hijo. Daba miedo. Y dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. No podía llevar un poco, Él tenía que llevar todo. Porque de eso dependía nuestra redención. Todas, dice, tus ondas y tus olas. En el Salmo 69 dice en el verso 1. Salmo 69 en el verso 1. Podemos leer hasta el verso 3. Sálvame, oh Dios. Aquí vemos realmente un grito desesperado del Señor, del Santo Hijo de Dios. Porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas y la corriente me ha negado. Toda la ira de Dios le llevaba para un lado y para el otro, así como una persona que cae en el agua con un torrente fuerte, le lleva la corriente. Y así el Señor. Fuera tanto el odio de Dios. Y Él vio en Cristo al único pecador. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Lo que nosotros teníamos que llevar, Él llevó. Las aguas le entraron hasta el alma, hermano. El Santo Hijo de Dios, el que nunca había hecho maldad, ni se halló pecado en su boca. Vemos que hasta el alma llegó una desesperación, porque no sintió de parte de su Padre una mirada de aprobación. Esa comunión que él tenía desde antes de la fundación del mundo, por un momento fue cortada en la cruz. Esto él tuvo que pagar por amor a nosotros. Por eso damos gracias a Dios. El Espíritu Santo nos revela, hermano. Si Israel ha recibido este doble o este doblez, nosotros también lo hemos recibido. Y damos gracias a Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, que no recibamos la gracia de Dios en vano. Que todo lo que, hermanos, estamos aprendiendo en este tiempo, que podamos valorar y que podamos pedirle al Señor aún más que nos enseñe más a través del poder de su Espíritu Santo, que nos revele más su palabra. Queremos conocerle, hermano. Si le conocemos, si conocemos lo que Él hizo a favor de nosotros, más le vamos a amar. Un amor divino se va a formar en usted y en mí. Todo lo que nosotros podemos ganar tiene como base la cruz. Tiene como base el entendimiento de la cruz, la revelación de la cruz.
No nos podemos ir lejos de este lugar. Tenemos que mirar la cruz. En el cielo, hermano, vamos a seguir mirando la cruz. Seguiremos mirando. Y seguiremos diciendo, digno eres, Señor, porque tú fuiste inmolado. Gracias al Señor. Bueno, que el Señor bendiga su palabra, hermano. Vamos a escuchar una alabanza y vamos a dar por terminado el estudio de esta noche. Que el Señor le bendiga ricamente. Cara a cara